Pues buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hacer otro acto dentro del ciclo pandemia y COVID-19, que si no recuerdo mal es como eh, el séptimo acto que celebramos sobre este tema. Y como recordaréis, hemos tratado esta pandemia desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la epidemiología, de los servicios sanitarios, de los diversos aspectos. Hemos celebrado dos conferencias sobre economía de la salud relacionada con la pandemia, temas de comunicación, que participó, dictó la conferencia Joan. También hemos hecho una actividad sobre la vacuna, que tuvimos la suerte de contar con Margarita del Val. Y hoy no tenemos menos suerte en contar con nuestro invitado. Nuestro invitado es Jesús Rodríguez Baños. Jesús es jefe de servicio del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, y también es profesor de la Facultad de Medicina, del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla. Presentar a Jesús en este ambiente, pues quizá haya que decir algo de su currículum. En un ambiente clínico, pues sería, no tendría ningún sentido, porque Jesús es un referente nacional y europeo en todos los temas que tienen que ver con la enfermedad infecciosa. Jesús es un buen docente y un mejor investigador. Cualquier consulta en la base de datos clínica podréis ver que, bueno, pues son más de 300 sus publicaciones científicas en revistas de impacto. Y no solamente Jesús es un buen investigador, sino que ha sido capaz de crear un grupo de gente a su alrededor que lidera pues la investigación en estos temas que tienen que ver con la enfermedad infecciosa. Actualmente Jesús es el coordinador científico del REIPI, que es la Red Nacional de Investigación de Enfermedades Infecciosas, dependiente del Instituto de Salud Carlos III. Ha sido presidente de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, editor de algunas revistas de prestigio en su campo de especialidad, etc. Entonces, todo eso serían demasiados motivos para invitarle a que estuviera aquí con nosotros, pero un motivo personal también para mí es la amistad que me une con él y la admiración que le tengo como profesional, porque, bueno, pues pasamos algún tiempo juntos y desde entonces, pues, bueno, yo le tengo mucho cariño y me parece una persona, un ejemplo a seguir. El tema, como sabéis, tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo de la pandemia, aunque no aparezca ni COVID-19, ni pandemia, ni términos de ese tipo, sino de la situación a la que se enfrentan actualmente muchos clínicos. Y la verdad es que no es la primera vez que ocurre eso. A finales del siglo XX, como todos sabéis, hubo una gran epidemia, la epidemia del virus VIH, la enfermedad que producía la enfermedad del SIDA, que, pues trajo, hablando en términos coloquiales, a parir a los investigadores y a los clínicos, pero afortunadamente la llegada de los antirretrovirales pues
de alguna manera hizo que una enfermedad que producía muerte de manera inmediata haya pasado a ser una enfermedad crónica. Aparte del virus del SIDA o del virus VIH, también hubo otras epidemias ya en el siglo XXI, pero que o bien fueron menos importantes y por otra parte no nos afectaron a nosotros directamente, de tal manera que pocos conocen, pues eso, la epidemia de la encefalopatía espongiforme, la del SARS, la del ébola, etc. Es decir, que en el siglo XXI también hemos tenido algunas epidemias importantes, pero claro, nada que ver con la que apareció en 2019, que a nosotros nos llegó a principios del 20, que es la que todos conocemos como la COVID-19. Bueno, pues a mí me gustaría que la conferencia de hoy fuera un acto, pues un tributo a profesionales como Jesús y muchísimos profesionales que se han tenido que enfrentar a situaciones tremendamente duras. Me gustaría, le pedimos a Jesús, ahora hace casi ya un año, que escribiera algunas palabras en un blog que tenemos en la escuela, bueno, que tenemos, no, que tienen en la escuela, un blog que él tituló Reflexiones desde la trinchera, ciencia y urgencia contra el coronavirus. Pues de él voy a extraer, voy a hacer algunas lecturas que me parecen que son muy ilustrativas de la situación por la que han tenido que pasar estos profesionales. Entre otras cosas dice, la sensación más intensa ha sido la de tener que tomar muchas, pero muchas decisiones trascendentales con un altísimo grado de incertidumbre, con la sensación de ir sin red. Algo de esto ya lo habíamos vivido en los primeros años del SIDA, pero ahora a un ritmo endiabladamente acelerado. No ocurría en meses, sino en horas. Decisiones sobre la organización del hospital, las medidas de protección para nosotros y para la familia de los pacientes, cómo establecer las sospechas diagnósticas, los tratamientos. Es decir, preguntas y situaciones que ellos han tenido que enfrentar que con mucho esfuerzo y con mucho sufrimiento y alguna que otra lágrima, como él dice en este blog, han superado, yo creo que con creces. Y me gustaría terminar, como él termina este blog, diciendo que aunque se ha progresado, bueno, esto no lo dice, no lo decía entonces, yo lo digo yo ahora, se ha progresado en el año que ha transcurrido desde que él escribió estas palabras hasta el día de hoy, se ha progresado mucho. Él terminaba diciendo, aún nos queda mucho por pelear en esta pandemia, pero espero que hayamos aprendido algunas lecciones para el futuro. La primera, que la medicina del siglo XXI tiene que ser multidisciplinar. La segunda, que tenemos que reflexionar sobre cómo generar conocimiento útil en tiempo real para el abordaje de situaciones que no permiten esperar a los resultados de los sesudos estudios clínicos, que es a lo que está acostumbrada la medicina. Ante una situación se hacen estudios clínicos, es decir, experimentos con humanos, y de ahí se extraen conclusiones que se pasan a la clínica. En estas situaciones no hay posibilidad de esperar. Y la tercera, entre otras muchas, es que tenemos que prepararnos, y creo que esto es muy importante, tenemos que prepararnos para la siguiente, que podrá ser el año que viene o dentro de 100 años. El lobo, antes o después, viene. Es decir, bueno, pues con esta situación de incertidumbre y de
de dificultad para los profesionales que han tenido que enfrentar esta situación, es un poco el tema que nos va a desarrollar esta tarde Jesús, al que le agradezco infinitamente su presencia y espero que disfrutéis mucho de su charla. O sea que agradecido Jesús y Joan, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, Emilio, y muchas gracias. Yo creo que has hecho una presentación excelente. Además, has planteado algunos aspectos que van a salir y tienen que salir en esta charla, sin duda alguna. Jesús es un excelente profesional, de los excelentes, y es un gran investigador, ¿no? Te leía el otro día que escribías, dices, por eso necesitamos la ciencia. Decías, nuestros sentidos e impresiones nos engañan fácilmente, ¿no? Y me parece que es un elemento clave en esta historia, porque seguro que alrededor de las vacunas, alrededor de lo que pensábamos que iría bien y al final no va, está claro que nuestras impresiones de cómo va a ir muchas veces nos engañan, ¿no? Y en este caso, tomando decisiones médicas en un entorno de falta de evidencia científica, me gustaría empezar preguntándote, ¿en qué investigaciones has estado ligado tú, has estado ligado tu hospital, el Virgen Macarena, o en esta pandemia, Jesús? Bueno, permíteme, Joan Carles, que empiece primero agradeciendo al Ateneo la invitación. Es un verdadero honor poder estar con vosotros. Ya me hubiera gustado estar en Granada, por Dios, qué ganas tengo de ir a veros. Y la cerveza de esta noche me la debéis, o sea que esa no la perdono. Seguro. En segundo lugar, bueno, pues las palabras de Emilio solamente se explican desde la amistad. Y bueno, aunque no toque y aunque no sea donde hay que decirlo, tanto Emilio como Joan Carles saben que tienen mi solidaridad con lo que les ha pasado recientemente y bueno, pues no puedo dejar de decir que me parece una barbaridad que dos profesionales como vosotros dos hayáis tenido que pasar o estéis pasando por lo que estáis pasando. Me parece una auténtica barbaridad. Yo soy investigador, entre otras cosas, por lo que Emilio, al que tuve la suerte de tener de profesor en la escuela, me enseñó, ¿no? Y lo he dicho tantísimas veces que no me canso de decirlo y lo sigo diciendo, ¿no? Yo me metí en el mundo porque me gustaba, pero el aprendizaje del médico clínico, que tiene un entrenamiento puramente clínico sobre la metodología y sobre los análisis de la investigación clínica son fundamentales y es una piedra que en nuestro país no enseñamos en la Facultad de Medicina, yo creo que como debiera, ¿no? Y el complemento de la escuela en este sentido ha sido crucial para muchas generaciones de investigadores clínicos, entre los que humildemente me considero, ¿no? Y bueno, el papel de Joan Carles en la escuela, pues para qué vamos a decirlo, ¿no? Así que muchísimas gracias a vosotros por invitarme y para mí es un honor compartir un rato con vosotros. Bueno, pues la pregunta de Joan Carles, que bueno, nosotros quizá hemos tenido un poco la fortuna, entre comillas, de que partíamos de un grupo que hacía investigación clínica desde hacía ya años en el hospital, en patología infecciosa. Teníamos una infraestructura montada para los distintos estudios que hacíamos. Yo no había investigado nunca en infecciones virales emergentes o en infecciones respiratorias virales, pero rápidamente entendimos que teníamos que poner nuestra mecánica, digamos, ¿no? Y nuestra metodología al servicio de lo que estaba empezando a pasar y teníamos que intentar aprender y de lo que estaba empezando a ocurrir para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los pacientes, ¿no? Esto que se dice así con grandes palabras, pues lo que significa básicamente es decir qué preguntas tenemos, qué es lo que yo he hecho toda mi vida, qué preguntas me hago cuando tengo que tratar a un paciente y cómo puedo, qué metodología tengo que poner en marcha para con los medios que tengo intentar resolver esa pregunta y ayudar a resolverla, ¿no? En ese sentido, pues rápidamente tuvimos la fortuna que hubo una convocatoria de la Consejería y del Ministerio, ¿no? Del Instituto Carlos III, pues para ayudarnos en algunas cuestiones iniciales, para proyectos y pusimos en marcha varios proyectos. Pusimos en marcha algunos ensayos clínicos en colaboración con el grupo de personas que trabaja en terapias celulares y en los laboratorios de hematología.
de medicina transfusional para hacer ensayos con plasma de convalecientes, que parecía que podía ser una alternativa inicialmente, algunos otros ensayos iniciales con células mesenquimales que han coordinado otros compañeros y que nosotros intentamos ayudar, como ensayos clínicos, digamos, iniciales. Y además nos parecía imprescindible empezar a aprender de lo que estábamos viendo. Yo creo que la investigación clínica tiene que ser, por una parte, la investigación experimental, la investigación con nuevos fármacos o con intervenciones, pero siempre he dicho que no podemos desperdiciar el aprendizaje de lo que vemos cada día. Si lo hacemos con una metodología adecuada, lo que vemos cada día nos permite aprender mucho. Y empezamos con varios estudios observacionales. Desde el principio vimos que era una enfermedad polimorfa, en la que no entendíamos muy bien por qué a algunos pacientes no les pasaba nada y a otros pacientes se ponían muy graves. Y queríamos averiguar un poco por qué ocurría eso y empezamos a investigar lo que llamamos fenotipos, ¿no? ¿Qué características de la presentación de los pacientes hacen que luego esos pacientes se pongan más graves? A ver si eso nos ayudaba a entender lo que había debajo, la fisiopatología, las causas profundas de eso, y que eso nos ayudara a comprender por qué ocurrían las cosas y a quién le podían ocurrir esas cosas para poner en marcha trabajos un poco o intervenciones que pudieran mejorar aquello, ¿no? Básicamente fue eso, Joan Carles. Empezamos con algunos ensayos clínicos con algunas cosas concretas que teníamos a mano y con algunos estudios observacionales multicéntricos. Pusimos en marcha junto con otros compañeros estudios que nos han permitido juntar en poco tiempo 6.000 pacientes con toda la información que eso genera y, como digo, con la ayuda de equipos de investigación tremendos, ¿no? Personas que estaban haciendo su tesis doctoral en determinadas cosas tuvieron que parar su actividad para ponerse, como hemos hecho todos, ¿no?, a trabajar en esta enfermedad, ¿no? De alguna forma, de todas estas investigaciones, ¿qué destacarías? Es decir, porque yo recuerdo que hablamos hace casi un año y estabas metido en algunos de los estudios que podían sacar línea, ¿no? De alguna forma. ¿Cuáles de los estudios en los cuales has estado metido durante este año destacarías? Quizás, fíjate, los ensayos aleatorizados que pudimos hacer eran ensayos bastante preliminares y yo creo que ahí las conclusiones que todavía en algunos de ellos estamos pendientes de sacar, porque ya sabéis que los ensayos, como explicaba Emilio al principio, pues tienen su tiempo y tal, pues bueno, no nos han ayudado tanto a nosotros, ¿no? Han ayudado mucho yo creo que es un tema que podemos discutir luego, ¿no? Los ensayos a gran escala, que probablemente es lo que hay que hacer en estas circunstancias, ¿no? Lo que nos ha ayudado mucho han sido precisamente los estudios observacionales. Fijaros, nosotros desde el principio empezamos a ver que algunos fármacos, por los conocimientos que rápidamente se empezaron a tener de la enfermedad, que la inflamación, o sea, que el virus causaba una inflamación y que la propia inflamación de la persona contra el virus, ya veríamos por qué, pero que ese hecho era o podía tener mucha importancia en que las personas se pusieran más enfermas, ¿no? Es decir, que como pasan otras muchas enfermedades infecciosas, el microorganismo que la causa, la bacteria o el virus que la causa, pone en marcha algo, pero llega un momento en que no es tanto el microorganismo como la propia respuesta de la persona, que es una respuesta que en algunas personas está mal regulada, le llamamos disregulada, una respuesta excesiva, y esa respuesta excesiva es lo que nos hace daño. Y empezamos a tener la sensación de que algunos fármacos que modulan esa respuesta, que pueden ser incluso inmunosupresores, podrían tener algún efecto beneficioso. Y esto parece una paradoja, porque ¿cómo voy a dar un fármaco que reduce nuestro sistema inmune para tratar una enfermedad causada por un microbio para la que queremos tener una respuesta inmune, ¿no? ¿Cómo se come esto? Bueno, pues se trataba de modular la respuesta inmune y empezamos a hacer unos estudios observacionales con algunos fármacos que empezaba a plantearse que podían funcionar y publicamos un estudio observacional con datos de varios miles de pacientes españoles, ¿no?, de distintos hospitales, en el que analizábamos observacionalmente algunos de esos fármacos. Y ya anunciamos y fue uno de los primeros estudios con una metodología, bueno, humildemente puedo decir, que creemos que bastante razonable. Por ejemplo, nos decía que los corticosteroides o tocilizumab, que es un inmunosupresor que se utiliza en otitis reumatoide y en algunas otras enfermedades, podrían ser eficaces, ¿no? Bueno, recientemente, hace un par de meses, se han publicado los primeros resultados de ensayo con tocilizumab diciendo que probablemente, efectivamente, en algún subgrupo de pacientes puede ser útil, ¿no? Bueno, aquella información yo creo que probablemente ayudó a que se generaran esos ensayos clínicos o a que la gente se animara a participar en ellos y pudo ser relevante. Y el otro estudio que también pensamos que pudo ser útil es esto de los fenotipos que decíamos, ¿no?
bueno, identificamos que algunas características de los pacientes nos ayudaban a saber qué personas iban a ponerse graves, ¿no? Desde que los veíamos en el hospital. Y esto ha ocasionado un montón de estudios patogénicos de los mecanismos de respuesta inmune, etcétera, etcétera, que todavía están desarrollándose y que ayudan a conocer bien o nos orientan a por qué esto ocurre y que están abriendo muchas puertas de conocimiento. Una de las cosas buenas de la pandemia es que no tiene ninguna cosa buena, pero una de las cosas que hay que aprovechar de ellas es el conocimiento que producen para el resto de enfermedades. Antes contaba Emilio el VIH. El VIH produjo un impulso de conocimiento de la inmunología espectacular. Y con esta enfermedad está ocurriendo algo parecido. Estamos aprendiendo mucho de cosas que ojalá nos van a servir para otras enfermedades. Hay una cuestión, Jesús, que seguramente ha afectado luego a la práctica clínica. Es decir, vosotros habéis observado, analizar, habéis intentado encontrar cuáles son los mecanismos que ayudaran a tratar a las personas que teníais ingresadas. Seguramente os habréis planteado en todo este proceso cuestiones éticas, cuestiones legales incluso, a la hora de qué pongo en marcha, qué hago, por dónde tiro, cuál es el mejor procedimiento en un entorno, como tú dices, donde la evidencia científica me decía A o menos A al mismo tiempo, ¿no? Sí. Bueno, esto ha sido realmente complejo, porque una de las cosas que echamos en falta es que no teníamos, digamos, un procedimiento de toma de decisiones en una situación como esto elaborado. Es decir, antes lo comentaba Emilio, en medicina, ¿cómo tomamos las decisiones? Pues desde que los años 70, la gente que empezó a desarrollar la medicina basada en la evidencia, afortunadamente, pues el arte de la medicina, entendido no pues como yo hago lo que me parece, ¿no? Y lo que creo que va bien y mi impresión es que esto funciona, pues claramente se cambió por las decisiones basadas en la mejor evidencia disponible, ¿no? Esto ha sido un tema discutido con aspectos mejores y peores, pero claramente fue una revolución conceptual en la medicina que ha causado grandísimos beneficios, ¿no? Y como todo en la vida, llegado al extremo, pues ha podido causar algún prejuicio, pero en general yo creo que ha sido muy beneficioso. Pero claro, esa forma de tomar decisiones en una situación de una pandemia en la que me enfrento de pronto a un alto número de pacientes en poco tiempo y no tengo ninguna evidencia sobre qué tengo que hacer para tratarles, pues creaba una situación de desamparo absoluto para esa toma de decisiones, ¿no? Y ahora tengo que primero tomar decisiones con los pacientes o plantearme hacer un estudio con los pacientes. ¿Y esto cómo lo hago? Bueno, yo creo que ha habido varias cosas que han sido muy útiles. Una es contar con los comités éticos que se han puesto las pilas y los comités éticos de los hospitales para tomar decisiones de aprobar estudios lo han hecho a una velocidad muy alta. Una decisión que a lo mejor tarda en tomarse 1 o 2 meses en situaciones normales se ha tomado en 2 días. No, pero no a costa de hacerlo mal, sino a costa de no dormir, a costa de realmente muchas personas trabajar muchas horas para poder leer la documentación y llegar a una situación razonable para la toma de decisiones. Pero eso es para diseñar un estudio. ¿Pero qué hago yo con el paciente que tengo delante antes de que yo pueda empezar a hacer un estudio? Pues no teníamos un procedimiento normalizado de toma de decisiones o no habíamos desarrollado una filosofía de toma de decisiones en esta situación. Y creo que la tenemos que desarrollar, ¿no? Hace algún tiempo he escrito una cosa en ese sentido, ¿no? Y bueno, nosotros en el hospital decimos, bueno, vamos a primero a los pacientes, si nosotros nos ponemos de acuerdo pensando en que vamos a tomar o creemos que algunos tratamientos que todavía no están probados, pero que por datos muy preliminares o por datos de conocimiento patogénico pueden funcionar, lo primero que tengo que hacer es explicarle al paciente que no sé lo que le tengo que dar, porque no lo sé, y que existe esta posibilidad basada en esta información tan preliminar que puede ser completamente errónea y que eso tiene un riesgo de unos efectos secundarios y que queremos compartir con él esta decisión y queremos pues plantearle que creemos en el hospital después de esta revisión que puede ser razonable hacer este tratamiento, pero que la decisión no la puedo tomar yo, la tenemos que tomar conjuntamente. Y eso se llama consentimiento informado, ¿no? Y esto en situaciones así no es fácil de hacer, pero hay que hacerlo y hay que explicar al paciente que no sabemos qué hay que hacer y que la decisión vamos a hacerla con la mejor intención. Y algunos pacientes nos decían, pues yo prefiero que usted no me ponga ese tratamiento y por tanto no podemos ponerlo, o
Jesús o Pepe o Manuela, y hago un homenaje a todos mis compañeros, enfermeras, médicos, auxiliares, administrativos que han estado trabajando en esto, lo que vosotros digáis me parecerá bien, ¿no? Bueno, pues el consentimiento informado aquí ha sido una maniobra muy importante, pero yo además nos parecía a todos que era imprescindible aprender de qué le pasaba a ese paciente con ese tratamiento. Y podíamos observacionalmente comparar qué le había pasado a ese paciente que habíamos decidido conjuntamente tratarlo con el fármaco A, con aquel paciente que decidió no tratarse, y ver un poco si podíamos, mediante los análisis que Emilio me enseñó, pues corregir todos los problemas que eso tiene, pero intentar obtener alguna conclusión que nos sirva para otros pacientes, ¿no? Eso era lo que los pacientes mejor entendían. Decían, cuando le explicábamos esto, decía, sí, me parece importantísimo que la información que ustedes obtengan de lo que me pasa a mí sirva para otro paciente, ¿no? Eso los pacientes lo entienden perfectamente. Y ahí es donde nos hemos intentado mover. De manera que yo creo que tenemos que generar, igual que se generó una medicina basada en la evidencia para la medicina tranquila, digamos, en la medicina de pandemia tenemos que generar una forma de toma de decisiones que sirva para cuando tenemos que hacerla de esa manera. Y sin duda, una cosa que decías, todo a un ritmo rapidísimo, ¿no? Porque las decisiones se tenían que tomar, con el paciente lo tienes ahí, en una situación que no sabes cómo va a evolucionar y, por tanto, la necesidad de tratamientos los más adecuados posibles era una constante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Totalmente. ¿Hasta qué punto la rapidez, la necesidad de rapidez os generaba un estrés a la hora de trabajar? Bueno, esto ha sido una experiencia, bueno, además, fíjate, Joan Carles, lo que ha pasado con la comunicación científica en ese tiempo, ¿no? Mirabas Twitter y de pronto había una montaña de mensajes sobre el fármaco X que parecía que mañana tienes que tratar a todos los pacientes con ese fármaco, ¿no? Porque, ¿y en qué estaba eso basado? Pues casi que en nada, ¿no? En que alguien había dicho que aquello, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Y de pronto salía un preprint, ¿no? Sabéis todo lo que son los preprint, que son pues estudios que todavía no están revisados por pares, ¿no? Y que, bueno, hay una tendencia que eso se utilice como un mecanismo de discusión de los resultados de un estudio científico previo a la discusión por pares y que alimente mejor o más, ¿no? la discusión científica previa a la... Pero esos son resultados muy preliminares que todavía no están, no ya validados, sino ni siquiera discutidos, ¿no? Bueno, pues el número de preprints que hemos leído, yo no sé cuántos miles de preprints hemos leído, ¿no? Preprints que muchos de ellos no se han llegado a publicar posteriormente, ¿no? Vete tú a saber qué ha sido de ellos, ¿no? Yo he hecho, algunos he buscado si el preprint se ha publicado, muchos de ellos no han llegado a ser publicados, con lo cual uno duda de su calidad, ¿no? Y en esa nos movíamos, ¿no? Pero es que hacíamos teleconferencias, los médicos que estábamos teniendo a los pacientes, ante esa situación de incertidumbre, de estar sin red, ¿qué hacíamos? Pues intentar comunicarnos unos con otros y a ver si mis compañeros de Bien del Rocío, los de La Paz de Madrid y los amigos del Clínico de Barcelona, o estábamos haciendo algo parecido y intentamos compartir mediante teleconferencias casi que continuas y con WhatsApp y con tal, qué estábamos haciendo y por dónde íbamos cada uno, ¿no? Con una intención de hacer esa especie de filtro que normalmente hace la ciencia por su sistema de revisión por pares, pues hacerla entre todos a la vez y con una reflexión casi que asamblearia, ¿no? Ha sido verdaderamente difícil, ¿eh? Y yo creo, y en la primera ola, yo suelo poner una gráfica donde prácticamente todos los pacientes de la primera ola se trataron sin que tuviéramos ningún estudio aleatorizado, ningún ensayo clínico. El primer ensayo clínico que se publicó el preprint cuando ya había pasado la primera ola, cuando ya estábamos en pleno descenso. Luego, toda la gran masa de pacientes de primera ola la tratamos a ciegas. Y, por ejemplo, en nuestro hospital, con el protocolo que hicimos, utilizando fármacos que luego se han demostrado que no son útiles, ¿vale? Y lo tenemos que reconocer. Lo hicimos con la mejor intención, obviamente, revisando la bibliografía que había disponible en ese momento, las posibles, y algunos de los fármacos que utilizamos no eran útiles. Empezamos, afortunadamente, a utilizar también corticoides, que luego se ha visto que son útiles, pero otros fármacos no eran útiles. Afortunadamente, eran fármacos que conocíamos bien, que su seguridad teníamos mucha experiencia con ellos porque lo hemos usado en otras enfermedades y la podíamos razonablemente controlar, pero eran fármacos que se han mostrado posteriormente que no eran útiles, ¿no?
Bueno, y un compañero me decía el otro día, bueno, y con los corticoides luego sí han salvado vidas. Menos mal que usamos corticoides. ¿Qué hubiera pasado si alguno de esos que no hubieran demostrado utilidad, o hubieran tenido su utilidad, ¿no? Bueno, es una situación verdaderamente difícil y eso es lo que hemos podido hacer, ¿no? Luego me gustaría que entraras en tema de los preprints y un poco en el papel de las revistas científicas que conoces bien y que por tanto, pero de alguna forma, para un investigador como tú, en este entorno tan difícil, tan complejo, donde hay que tomar decisiones sin evidencia científica y con el primer ensayo, cuando ya ha pasado la primera ola, nos han llegado revisiones rápidas, estudios COVID, comentarios estructurados, ensayos clínicos, revisiones Cochrane, una brutalidad de estudios que realmente para poder sacar de ahí cuál es la clave, cuál es la esencia, a no ser personas como tú con nivel fantástico y intelectual alto, muy difícil, ¿no? Para ti el padre. No, vamos, te lo agradezco el comentario, pero yo dije muy pronto que renunciaba a intentar leer, vamos, no sé qué porcentaje de lo que salía, ¿no? Y además bueno, ¿cómo funciona un poco para los compañeros que no sois del área sanitaria un poco la estructura de cómo buscamos la evidencia, ¿no? Hombre, cuando buscamos un tema concreto, hacemos una revisión de todo lo que hay, la categorizamos por calidad, etcétera, etcétera. Pero en el día a día, pues si tenemos una guía clínica que ya ha hecho ese trabajo, ¿no? Pues nos basamos en la guía clínica y a veces tomamos decisiones que pueden ser diferentes de la guía, pero está justificado por circunstancias específicas del paciente. Y cuando no hay una guía clínica sobre ese momento, pues en general las revistas científicas pues las clasificamos de alguna manera según su prestigio. Esto es algo que hacemos casi de manera sin darnos cuenta, ¿no? Y las revistas que tienen un alto factor de impacto lo suelen tener porque son revistas que publican artículos con una revisión por pares pues muy exhaustiva. No siempre es así, pero bueno, eso de alguna manera es como lo de los periódicos, ¿no? Uno se fía más de unos periódicos que de otros por su trayectoria, por su tal, ¿no? Pues las revistas científicas pasa un poco parecido, ¿no? Las revistas de alto prestigio pues se lo han ganado a base de muchos años de hacer un trabajo excelente, ¿no? Pero que de pronto nos encontramos con que aquí estamos en un bosque donde no hay revistas de alto prestigio o poco prestigio, hay millones de comunicaciones en preprint que nadie sabe cuál va a ser realmente la que va de investigadores muy diversos, de los cuales uno no conoce nada, por lo tanto no tienen una historia o un background detrás, que también te puede engañar el background, pero bueno, también sirve de referencia y pues a ver quién se cree o quién sabe si esos resultados son más o menos fiables porque no ha dado tiempo a reproducirlo, porque no ha dado tiempo a revisarlo, ¿no? Pues ha sido una situación terrorífica. Yo además, en alguno de los, bueno, probablemente la revista más prestigiosa de la medicina clínica, que se llama New England Journal of Medicine, publicó un artículo, y lo voy a decir, ¿no? Publicó un artículo de un fármaco antiviral, que es Remdesivir, que a mí me pareció un escándalo. Y lo tengo que decir tal como lo pienso y tal como lo tuiteé, ¿no? Me pareció que aquello no tenía, era un artículo de muy baja calidad que inducía al uso del fármaco sin producir ningún tipo de evidencia y verdaderamente sorprendente, ¿no? Que eso fuera así y no se cae detrás y no entro en ello, ¿no? Pero lo quiero poner como ejemplo de que ni siquiera el prestigio de las revistas empezaba a sernos un parámetro para fiarnos, ¿no? O saber de qué nos podíamos fiar. Así que, ¿qué hacíamos entre todos? Pues distribuirnos lo que podíamos leer, cada uno buscaba cada día sobre una cuestión concreta, nuevos fármacos, he oído que tal, pues mira tú tal, yo miraré no sé cuánto, los de otros hospitales miraban no sé qué, e intentábamos poner en común de manera casi que acumulativa eso que íbamos leyendo y eso que íbamos viendo, ¿no? Bueno, esos fueron los primeros meses. Esta situación se ha ordenado un poco con el paso del tiempo, pero ha pasado un año y realmente en aquellos momentos no había sosiego. Llegábamos por la mañana y me decía, Jesús, ¿has visto tal cosa que ha salido no sé dónde sobre no sé qué fármaco? Joder, y no sabía, imaginar lo que supone eso, que no sabemos si eso va a ser la solución del problema o otra basura, otra mentira más, ¿no? De tantas que había, ¿no? Recordar lo de la hidroxicloroquina y Donald Trump, ¿no? Que lo ponemos siempre como ejemplo, ¿no? Ese señor dice que y se acaba la hidroxicloroquina en la farmacia de Estados Unidos, ¿no? Pues eso es lo que estamos viendo día a día, ¿no?
Y un poco has hablado de los dos fármacos más polémicos o de los que más se ha hablado en esta pandemia, pero me gustaría que hicieras un repaso por los antivirales, porque lo del Remdesivir lo has comentado un poquito el estudio que publicó el New England, pero cuéntanos un poco sobre los antivirales, ¿no? Bueno, claro, esto es un virus y la primera hipótesis es que si tengo fármacos que actúen contra el virus, estos van a ser los fármacos que tendremos que desarrollar, probar y utilizar, ¿no? El primer se empezaron a ver algunos antivirales que podían tener efecto in vitro, es decir, en estudios de laboratorio frente al virus. Hay que tener una cuestión un poquito técnica, pero me permito introducirla, ¿no? Cuando se mira en el laboratorio cómo funcionan los fármacos frente a las bacterias extracelulares, pues se ponen unos medios de cultivo frente a la bacteria está ahí en el medio de cultivo y vemos el efecto directo, ¿no? Esto es algo diferente cuando hablamos de patógenos intracelulares, porque los virus, por ejemplo, están dentro de la célula humana y el comportamiento del virus en la célula puede ser muy diferente según la célula que utilicemos, para el estudio in vitro y según todo lo que hay alrededor de esto, ¿no? Por tanto, los estudios in vitro de fármacos frente a infecciones por patógenos intracelulares es algo más complejo que tal, ¿no? Pero bueno, pues alguien nos dice de pronto que en un estudio de in vitro hay hidroxicloroquina, que nunca había sido un antiviral, ¿no? Pues reduce la carga viral en las células tal. Ivermectina, que es un antiparasitario básicamente, también. Pues otra serie de fármacos, algunos antivirales que se habían utilizado frente al VIH, lopinavir, ritonavir, pues también, ¿no? Y frente al MERS, otros primos hermanos del coronavirus pues también ha sido in vitro, pues ha tenido efecto. Y aparece también un antiviral, digamos, entre comillas, novedoso, se había probado frente al ébola, que se llama Remdesivir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí esta es la gran esperanza inicial, ¿no? Los antivirales. Este estudio que yo he criticado tanto era un estudio puramente observacional. X paciente trata con este fármaco sin comparador y sin nada, ¿no? Claro, eso no produce ningún tipo de nivel de conocimiento, ¿no? Por eso luego hubo un ensayo aleatorizado, publicado en el New England, por supuesto, perfecto, ¿no? Este estudio sí produce una información relevante, ¿no? ¿Qué ha pasado con los antivirales? Pues, curiosamente ha ocurrido que básicamente los fármacos que tenían alguna actividad antiviral y que no eran antivirales parece que no sirven para nada, incluso algunos más específicos como Remdesivir tienen una eficacia muy limitada. Remdesivir produce algún efecto, pero un efecto muy limitado. Nuestra hipótesis actual es que probablemente los antivirales pueden ser eficaces muy precozmente, cuando el paciente empieza a tener síntomas de coronavirus. Y ahora el problema es cómo aplicamos eso en la realidad. Si tengo 1 millón de personas, 1.100.000 personas, ¿no?, con coronavirus leve, trato a esas 100.000 personas para que 50 de ellos no tengan una enfermedad grave. ¿Eso es factible? ¿Eso es realizable? ¿A quién puedo identificar porque puede tener una enfermedad grave al cual sí a lo mejor tendré que tratarlo? Eso está todavía por hacer, ¿eh? Ahora mismo hay estudios en marcha en infección leve para evitar infección grave. Hay varios estudios en marcha, algunos ya han fracasado, pero nos falta por identificar a quién tengo que darle ese fármaco, ¿no? Bueno, ya tenemos algunas pistas, ¿no? Pero en general los antivirales, la enfermedad grave, cuando ya el enfermo viene al hospital, han fracasado mayoritariamente y con matices y con tal, ¿no? Pero en general no se han mostrado muy eficaces. Y la explicación es que probablemente ya, cuando el enfermo llega al hospital, el enfermo lleva unos cuantos días con la enfermedad y lo que tiene ya es la respuesta inflamatoria contra el virus. Ya el virus pinta menos, a lo mejor pinta, ¿eh? Y a lo mejor tenemos que dar un antiviral más un inmunomodulador. Se están haciendo ensayos con eso. Pero desde luego el antiviral solo ha fracasado. Y ha fracasado porque probablemente no está evitando esa respuesta deletérea de nuestra respuesta inmune. Bueno, habrá que ver si solo el inmunomodulador o el inmunomodulador más el antiviral. Pero ahí estamos ahora mismo. Y en ese sentido, en eso estamos ahora mismo. Mientras tanto, habéis probado hay muchos estudios, muchas pruebas ligado a desde células madre a plasma, a vitamina D, a anticoagulantes, a los corticoides, a la dexametasona,
Es decir, ha habido una variedad impresionante en ese sentido, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con que la patogenia de esta enfermedad es terroríficamente compleja. Este virus causa una serie de efectos que tienen que ver con muchas cascadas de otros eventos que se ponen en marcha. Por una parte tenemos la parte puramente inflamatoria, pero por otra parte tenemos la parte de la coagulación, que tiene mucha relación con la parte inflamatoria. Es decir, los mediadores que llamamos nosotros, que ponen en marcha una serie de mecanismos, también contribuyen a que se pongan en marcha otros, ¿no? Los de la coagulación y los de la inflamación tienen bastantes interrelaciones. Y este virus, por su manera de actuar y lo que hemos ido aprendiendo de él, es capaz de activar todas estas vías, ¿no? Y el problema de la coagulación parece que es un problema también muy importante, ¿no? Y por eso se han hecho estudios también con fármacos anticoagulantes, con distintas dosis, y están en marcha varios estudios en ese sentido. Ahora hay un estudio reciente que ha fracasado el uso de anticoagulantes a dosis mayores de las iniciales, bueno, y estamos un poco revisando esa cuestión, pero claramente es un aspecto patogénico relevante. Y como tú decías, ¿no? Se han probado un montón de cosas, ¿no? Se ha probado, por ejemplo, nosotros hemos hecho un ensayo de plasma de convalecientes, ¿no? Pero la mayor parte de ensayos de plasma de convalecientes han fracasado también, de nuevo, porque probablemente vamos tarde. El plasma de convalecientes es un antiviral. En el fondo lo que queremos es darle a la persona los anticuerpos y la parte de nuestro sistema inmune que nos protege de la infección, como si estuviera vacunado, para que nos entendamos. Pero si se los doy cuando lleva 8 días de infección, ya tiene la inflamación montada. Ya el virus ya ha hecho lo que tenía que hacer, como decíamos antes, ¿no? Luego hay un estudio argentino reciente que es muy ilusionante porque selecciona pacientes de alto riesgo y les pone el plasma antes de que tengan 4 días de síntomas, ¿no? En estos pacientes de alto riesgo. Y ahí, estudio pequeñito y tal, con sus limitaciones, publicado en New England, por cierto, pues en ese estudio muestra beneficio del plasma en estas personas con esas características. Es que, bueno, a lo mejor es ahí donde tenemos que ir, ¿no? Es decir, una de las cuestiones que yo creo que también hemos aprendido es que antes decía que la respuesta a una pandemia tiene que ser grandes ensayos inicialmente, sin duda, ¿no? Consorcios gigantes, ¿no? Que nos permitan meter en muy poco tiempo a un número muy alto de pacientes. Los ingleses lo han hecho estupendamente bien porque tienen esa infraestructura montada. Yo quiero que tengamos esa infraestructura montada para la pandemia del año que viene, si es que viene. Y si no viene, pues estupendo, la utilizaremos para otra cosa. Pero tenemos que tener esa infraestructura montada que nos permita poner en marcha un ensayo de 2.000 pacientes mañana, en la semana que viene, ¿no? Los ingleses lo han hecho y fueron los que nos dieron los resultados de los corticoides en primer lugar. El siguiente paso es ir a ensayos específicos, es decir, primero ensayos globales, ensayos de número alto de pacientes, y lo segundo es, el siguiente ensayo tiene que ser en el perfil del paciente donde he aprendido que puede haber un cierto efecto. Ya el ensayo de todo tipo de pacientes me interesa menos, me interesa más el ensayo del paciente que tiene alteración de la coagulación, o el ensayo del paciente que tiene la interleuquina 6 alta, el ensayo del paciente que tiene 80 años y tal característica, ¿no? Porque ahora es donde nos estamos jugando el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Yo creo que el tema de los tratamientos nos ha enseñado que mucho hay que aprender y mucho hay que probar y mucho hay que hacer, ¿no? De alguna forma. Decías tú, estudios grandes que nos permitan saber mucho mejor. Pero en estos momentos casi no hablamos de tratamientos. Probablemente estamos hablando todo el día de vacunas, ¿no? Y me gustaría que hicieras una reflexión sobre el tema de las vacunas. Hoy tenemos 2 vacunas medio congeladas, una congelada y otra que ha estado un tiempo hibernada, 2 otras que están ahí pululando. Un poco me gustaría que hicieras una reflexión sobre el tema de vacunas, que creo que es un elemento que interesará y que creo que es fundamental también para abordar el tratamiento global de esta pandemia. Bueno, la vacuna es lo que nos va a sacar de esta, ¿no? O sea, que de esta no nos saca ninguna otra cosa nada más que las vacunas, obviamente, ¿no? Como ya estamos empezando a ver, ¿no? A vislumbrar, ¿no? Y que claramente pues va a ser la solución y menos mal, ¿no? Menos mal. Fijaros, una cuestión que me gustaría comentar brevemente, las 2 vacunas congeladas que tenemos, ¿no? Son vacunas ARN. Esto es una revolución médica. Esto es una revolución de la medicina, ¿no?
La gente que trabajaba en vacunas ARN llevaba tiempo trabajando. Espero que alguno de ellos sea premio Nobel, probablemente en el futuro. Llevaba tiempo trabajando en esto, pero no podían dar el paso a desarrollar sus vacunas con la potencia necesaria porque no hacía falta, entre comillas, ¿no? Porque el resto de las vacunas que teníamos para las enfermedades que vacunaban eran tan eficaces que, bueno, pues tampoco, bueno, quizás con la excepción de la gripe, donde se estaba mucho, pero no tenían, digamos, la necesidad, no existía esa, y de pronto llega esta enfermedad y menos mal que esta gente lleva 10 años peleándose con las vacunas ARN, porque esto es una revolución de la medicina, sin duda, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí a ver dónde llega eso, ¿no? Bueno, pues dicho esto, tenemos 2 vacunas ARN ya administrándose, con unos datos de eficacia. Bueno, una cosa importante, Joan Carles, fíjate que mucha gente nos dice, mucha gente incluso, bueno, con cierto nivel cultural, ¿no? Están probando las vacunas con nosotros, ¿no? Porque la gente no se cree que se hayan podido hacer tan rápido los ensayos, ¿no? Y yo intento explicar que sí se han podido hacer tan rápido. Se han podido hacer tan rápido por 2 cosas. Primero, porque había una necesidad absoluta mundial, ¿no?, de buscar una solución a este gravísimo problema. Pero en segundo lugar, porque la exposición a la infección es tan alta, ha sido tan alta, que permite evaluar eficacia en muy poco tiempo. En ninguna otra enfermedad infecciosa tenemos un nivel de exposición de este calibre que permita. Entonces, necesitamos años de seguimiento para conocer qué nivel de exposición hay, ¿no? Para otro tipo de vacuna. Aquí esto se ha podido hacer, afortunadamente, en muy poco tiempo. Bueno, tenemos, por tanto, 2 vacunas ARN, tenemos algunas vacunas con un vector viral de adenovirus y tal, la famosa AstraZeneca, la de Janssen, que llegará, hoy me he enterado que va a retardar un poquito, pero que va a llegar, la rusa, que también es adenovirus, etcétera, ¿no? Esas son vacunas más clásicas y otras que hay en marcha, ¿no? Y ahora aparece, pues, la cuestión de los efectos secundarios y tal y cual, ¿no? Bueno, esto tiene como todo una cara positiva y una cara negativa. La cara positiva es que, bueno, el público en general tiene la oportunidad de entender cómo funciona el mundo del desarrollo de productos sanitarios, ¿no? Y el mundo del producto sanitario funciona así: se hace estudios in vitro, se llevan modelos animales, llegamos al fase 1, que son personas sanas voluntarias para ponerse un fármaco para tal, hacemos el fase 2 en un grupo pequeño de enfermos, no sé cuánto, hacemos el fase 3 en un grupo pequeño de enfermos y hacemos la fase 4, que es cuando se comercializa eso y exponemos a millones de personas a un producto. Este es el desarrollo de un fármaco normal o de cualquier producto sanitario. Y todo, el otro día yo hablaba con alguien y me hacía algún amigo en esto, porque yo decía que todo producto sanitario es susceptible de tener efectos adversos, salvo los que no sirven para nada, como los homeopáticos. Claro, si te dan agua, poco efecto secundario puedes tener, ¿no? Cuando te dan un producto sanitario que puede tener un efecto beneficioso, claro que puede tener un efecto secundario, sin duda. Y de lo que se trata de ver es con qué frecuencia se produce. Y ahora, ¿por qué en los ensayos clínicos no han salido estos efectos? Porque en los ensayos clínicos se exponen a 2, 3, 5, 10.000 personas y cuando se va a la población hablamos de millones de personas. Y cuando hay una predisposición, que puede ser genética, tal, que ocurre en 1 de cada 1 millón, pues ahí es donde se ve, en 1 de 1 millón. Y lo detectamos con los sistemas de farmacovigilancia, que nuestros farmacólogos y farmacéuticos pues coordinan y dirigen, y que los médicos clínicos tenemos que alimentar cuando vemos a un paciente que le pasa cualquier cosa y hay que declararlo, ¿no? Bueno, esto es normal en la medicina, esto es normal, pero el público general no lo conoce, no lo sabe. Afortunadamente, digamos, no le cargamos con tanta información. Pero ahora, yo siempre, el otro día una compañera de servicio me decía, a nadie le han preguntado nunca qué vacuna de la gripe le ponen, si le ponen la trivalente, la cuatrovalente o la de no sé cuánto, ¿no? Y ahora preguntamos, ¿te vas a poner AstraZeneca, me vas a poner Pfizer, me vas a poner Moderna, ¿no? Bueno, es razonable. Yo creo que está bien que la población esté informada, que tenga información, pero claro, la información hay que ponerla en su justo sitio, ¿no? Y es verdad, y una de las cosas que los antropólogos nos ayudan mucho a entender estas cosas, y yo soy un aficionado nada más, pero apasionado de las ciencias del comportamiento, ¿no? Es curioso, ¿no?, que un potencial efecto adverso que le pasa a alguien porque la vacunan y a los 3 días le pasa algo, es muy llamativo. Y aunque me digan eso, le ocurre a 1 de 1 millón. Y mira, el riesgo de la infección es muchísimo más alto. Ya, pero no me estoy poniendo una inyección, ¿no? Es decir, es una percepción lógica, porque es humana,
que tenemos que enseñar y aprender a poner en ciencia. Y en ciencia es, ¿qué tiene más riesgo de lo que yo hago? ¿Esto o esto? Pues voy a hacer lo que tiene menos riesgo, ¿no? Bueno, pues eso hay que explicárselo a la gente. Probablemente el déficit de cultura científica que existe en la población tiene mucho que ver con esto, ¿no? Yo siempre cuento que cuando yo doy clases en medicina, en segundo de medicina es el primer año que tengo contacto con mis alumnos, ¿no? Y les pregunto, ¿cómo sabemos que un medicamento funciona? ¿Qué se hace para saber que un medicamento funciona? Y estudiantes de medicina que tienen unas notazas espectaculares para poder entrar en medicina, por lo tanto son gente, vamos, lo mejor de lo mejor, no saben responder a eso. Es decir, no le hemos enseñado cómo se produce el conocimiento científico. No, la población no lo sabe. La población no sabe por qué sabemos que un fármaco funciona o no funciona. No sabe cómo se ha llegado ahí. Por tanto, ¿hay un efecto secundario? No me pongo eso, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tenemos una oportunidad estupenda para explicar esto y para explicarlo bien, cosa que ni los políticos ni algunos periodistas, otros lo están haciendo excelentemente bien, ¿eh? Y ni muchos médicos, ni muchos farmacéuticos, unos bien y otros mal. Pues tenemos todos que hacerlo bien. Déjame decirte, deja de comentar alrededor de lo que has dicho, de que de alguna forma pasa lo que es el efecto enfoque. ¿De qué hablan los periodistas o qué hablan los medios de comunicación? De los trombos. ¿En qué nos fijamos? ¿En dónde enfocamos la mirada? En lo que oímos. Y claro, de alguna forma eso es uno de los grandes errores que no permite hablar de historias positivas. Yo el otro día que oía al actor José Coronado hablar de cómo le había ido la puesta la vacuna, digo, vamos bien, porque esto es lo que hay que oír. Al final, hoy que he visto al presidente de Cantabria preguntándole sobre si cierra, no cierra o deja de cerrar los bares y restaurantes, en lugar de hablar de que le habían puesto, pierde una oportunidad, o se pierde una oportunidad importante que es básica en estos momentos, porque si no, el enfoque siempre es a los trombos, a lo malo, al efecto negativo, y que al final hace que algunas personas, como muy bien explicabas, nos centremos en esos comportamientos y no en las historias positivas y reales que pueden ayudar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, como profesionales, siempre quizá la hemos tenido, pero ahora de pronto nos hemos encontrado con una responsabilidad de ser también comunicadores, cosa que algunos pues no somos o no hemos aprendido o no sabemos, ¿no? O tal. Y bueno, me temo que tenemos que aprender, ¿eh? Porque como tú muy bien dices, donde pones el mensaje es lo que al final pues la gente se va a quedar, ¿no? Y si yo hablo de un trombo, en lugar de hablar de las 1000 vidas que se han salvado cada día, ¿no? Porque hemos puesto no sé cuántas vacunas, 1000 vidas cada día, ¿no? Me parece que es un dato a poner sobre la mesa en lugar de decir que no sé quién le ha pasado algo que no sabemos si tiene que ver con que ya veremos, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Si te parece, pasamos al coloquio. Habría preguntas para hacer, pero yo creo que hemos hecho una transición al conjunto de temas que tenía previsto. Y si te parece, abrimos a que la gente te pregunte. Son ya las 8 y ya hemos hablado casi una hora, por tanto, Pepe Maestre. Sí. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Sí. Bueno, quería preguntarle a Jesús, bueno, felicitaros por el diálogo, que ha estado como era de esperar, muy interesante, y quería hacer una pregunta a propósito de lo de las vacunas, de la reacción que ha habido en la población de miedo, porque es verdad que hay un problema difícil de entender, no solo por el público, sino también por los que tenemos cierta base. ¿Cómo es posible que con los mismos datos objetivos de incidencia de efectos adversos por población vacunada, etcétera, las distintas agencias hayan tomado decisiones tan dispares? La agencia británica toma una decisión, la agencia europea hace unas recomendaciones, pero llegan a España y se modifica el corte de edad, y llega a Alemania y dice nosotros no. En fin, eso es muy difícil de explicar y muy difícil de entender. ¿Quién es responsable de esa variabilidad clínica, vamos a llamarle así, que es algo a lo que siempre hemos estado tratando de enfrentarnos, ¿no? Hacemos protocolos, hacemos cosas para evitar que cada maestrillo tenga su librillo. ¿Hay alguna explicación para eso? Pues la pregunta que hace es magnífica y la respuesta depende del nivel de decisión. Voy a intentar explicarme. Yo he tenido
alguna tarea que hacer en la revisión de esta cuestión por invitación de la agencia europea y tal, y conozco un poquito cómo ha sido la toma de decisión. La toma de decisión de la agencia europea creo que es necesario decirlo, es una agencia que merece todos los respetos, es de una seriedad espectacular, ¿eh? Y con unos procedimientos de trabajo verdaderamente contrastados y espectaculares, ¿no? De manera que yo creo que es muy fiable, ¿eh? La agencia americana también es muy fiable y, bueno, la agencia británica la conozco menos, pero seguro que es muy fiable. Si nos fijamos, las posibles diferencias entre las evaluaciones que han hecho estas tres agencias, por poner tres, son muy, muy pequeñas o inexistentes, ¿eh? Las agencias dicen todas que la vacuna es segura, dicen que la relación riesgo-beneficio no hay ninguna duda que va a favor del beneficio, dicen que hay un riesgo o una señal de que puede haber un riesgo concreto asociado a la vacuna, con una frecuencia absolutamente baja y que hay que investigar más. Y que se ha producido con más frecuencia en mujeres menores de tal edad, ¿vale? Esto, ¿cómo se ha llevado a la toma de decisión en los distintos países? ¿Quién toma esas decisiones? Pues son organismos diferentes. Y son organismos que tienen implicaciones políticas o sanitario-políticas, digamos, ¿no? Donde en la mesa que se sientan a tomar esas decisiones, pues hay políticos y sanitarios, ¿no? Con lo cual yo ya no puedo decir o no puedo saber quién tiene más capacidad de decisión en esa mesa, obviamente, ¿no? Pero sospecho que hay un ámbito importante de decisión política, ¿eh? Y lo sospecho porque se toman decisiones basadas en aspectos de seguridad que no tienen correlación con el análisis científico de datos de seguridad. Me explico. En algún medio de comunicación recientemente había una evaluación, venían los datos por grupos de... una cuestión básica, ¿por qué puede haber sido más frecuente en mujeres jóvenes? Bueno, es que a lo mejor se han vacunado más mujeres jóvenes. Se ha vacunado primero a los colectivos sanitarios y docentes. Mayoritariamente, ahí hay mujeres jóvenes, enfermeras, sabemos que son el 80-90%, en la profesión médica son mayoría, afortunadamente, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor, si hacemos una evaluación de riesgo, que Emilio me enseñó a hacer, resulta que no hay un aumento de riesgo en esa mujer. No lo sabemos, ¿no? Bueno, si se hace eso por edad, por grupo de edad y por sexo, es posible que haya un aumento del riesgo en poblaciones jóvenes. Y, bueno, pues es razón. Los ingleses han dicho, ¿dónde ponemos la raya? Pues la ponemos en esta edad. En otros países se ha puesto un poco más arriba, se ha puesto un poco más. Esa es una decisión puramente política. Ahí la EMA no ha entrado. La EMA hubiera entrado, o la FDA hubiera entrado si hubiera encontrado un perfil de seguridad, un perfil de falta de seguridad. Entonces dice, la vacuna no se puede poner aquí, ¿eh? O en nadie, hasta que no haya más datos, hasta que no haya más estudios, hasta que no sé qué. Pero no ha sido el caso. El caso ha sido decir, la relación riesgo-beneficio es favorable. Y ahora la toma de decisión la toma otro tipo de ámbitos, ¿no? Que es donde ha ocurrido la discrepancia. ¿Qué hubiera sido deseable? Hombre, hubiera sido deseable que en Europa se hubieran sentado las personas que tienen capacidad de decisión en esto y hubieran dicho, vamos a ponernos de acuerdo. Aunque estemos peleándonos hasta las 5 de la mañana, vamos a ponernos de acuerdo. Porque el impacto que causa en la población, esto que tú estás comentando, ¿cómo convenzo yo a alguien ahora de que la vacuna es segura si los franceses no sé qué, los ingleses no sé cuánto y los alemanes no sé cuánto? Claro, esto causa una situación de incertidumbre que me parece que no es de recibo, ¿no? Bueno, me parece que lo lógico hubiera sido que se hubieran puesto de acuerdo las personas que tienen capacidad de decisión, al menos en Europa, ¿no? Pero bueno, es uno de los problemas que tenemos los europeos, ¿no? Que nos cuesta parece ponernos de acuerdo. No sé si te he respondido un poco a lo que planteé. Sí, bueno, ya hubo una primera disparidad chocante que fue la del límite de edad por arriba, ¿no? O sea, que los ingleses dijeron no hay límite de edad. Bueno, no se ha incluido gente de más de 65 años, pero bueno, hay una validez externa del estudio y se puede aplicar. Y sin embargo, llega a Europa y dice, aquí vamos a poner, y eso le vino muy bien a los políticos, porque bueno, pues ya, como con esta no vamos a vacunar a los viejos, esta la vamos a utilizar a otros colectivos que están presionándonos para que luego aparecen los trombos y le echaron a perder esta estrategia. Pero es verdad, pues dice que probablemente aquí ha habido unas manos políticas ahí metidas por medio que han distorsionado mucho la transmisión de una información útil, ¿no? Claro, aquí hay un parámetro relevante que es la disponibilidad de vacunas. Quiero decir, si el Reino Unido tiene, como sabemos, una alta disponibilidad por los acuerdos previos con la compañía, ¿no? De la vacuna de AstraZeneca,
Y eso ha hecho que desde el principio han dicho, mira, a lo mejor no hay muchos datos de eficacia en personas mayores, pero nos merece la pena vacunarle porque tenemos vacuna, ¿no? Mientras que en Europa, en el resto de Europa, en ese momento no había todavía vacuna de AstraZeneca porque no había sido evaluado por la EMA y había de las otras, ¿no? Y algunas decisiones están más basadas en la disponibilidad que en la evidencia científica, ¿no? Y también es un parámetro a considerar, ¿no? Vale, muchas gracias. De alguna forma, también la falta de unidad de acción lo hemos visto en la gestión de la pandemia en general. Totalmente. Y en este caso, en las vacunas, una más. En ese Totalmente. Yo creo que también habría que jugar con la gestión del tema de los acuerdos con las compañías farmacéuticas de la Unión Europea, las dificultades Unión Europea, Reino Unido, etcétera, 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 y guerras de compañías que seguramente no conocemos ni vamos a conocer, ¿no? Absolutamente. No sé si hay, Emilio. Yo quería preguntarte, porque, bueno, aquí se habla mucho de gente infectada, hospitalizado, en UCI, fallecido, pero el Ministerio habla de personas curadas. Pero todos sabemos que una persona curada no es exactamente una persona en la que desaparece toda la enfermedad. Es decir, parece que en una parte importante de los pacientes quedan secuelas más o menos severas. ¿Nos podrías comentar algo sobre el tema? Pues sí, esto es un tema muy importante, ¿no? Hay varios estudios, estamos nosotros en un estudio europeo gigante, ¿no? Intentando evaluar con la mayor detalle posible esto del long COVID, que se llama, ¿no? El COVID largo, el COVID a largo plazo con todas sus secuelas, ¿no? Al principio, muchos de nosotros pensamos que algunas de estas secuelas podrían estar en el entorno más parecido de otras enfermedades virales que han causado esto que se llama el síndrome de astenia crónica, que son unos cuadros muy difíciles de caracterizar clínicamente y con muy poco sustrato físico, fisiopatológico, pero hemos visto que no, que hay entre un 20 y un 30% de las personas que pasan un COVID serio, a los 6 meses tienen algunos síntomas relacionados, ¿no? Y son muy variados. Hay síntomas, hay personas que todavía tienen problemas respiratorios, hay personas que tienen una sensación de cansancio extremo, ¿no? Muy, muy importante, hay personas con síntomas neurológicos. Bueno, es bastante variado. Probablemente algunos de estos síndromes tengan que ver con efecto directo del daño que ha producido el virus y otros probablemente tengan que ver con algunos aspectos residuales de lo que les ha ocurrido al paciente, de las alteraciones que ha sufrido el paciente durante su enfermedad, alteraciones, digamos, puramente orgánicas. Pero esto es un área de investigación caliente ahora mismo, ¿no? No sabemos qué hacer con esto, no sabemos qué les va a pasar a estas personas a medio o largo plazo. Parece que la mayoría de ellas van poco a poco volviendo a la normalidad, pero que puede ser bastante persistente algunas de estas cuestiones y no tenemos ningún tratamiento, ningún remedio por ahora que ofrecer a nuestros pacientes. Así que lo que tenemos que hacer es aprender cuanto antes qué les pasa y qué podemos hacer por ellos. Pero es un tema tremendamente relevante. Fijaros el altísimo número de personas con infección que hay, eso qué impacto puede tener en términos de salud, de economía, etcétera, en el año que nos queda todavía, ¿no? O sea que realmente me parece que es una cosa importantísima. Muy bien. Una pregunta que hace Herminia Fornieles. Dice, ¿la diferencia de precios entre las distintas vacunas sería un factor a tener en cuenta en esta lucha? Desde luego, en muchos países va a ser un factor clave, ¿no? Sabéis que hay mucha discusión ahora sobre el tema de patentes, ¿no? Es ético que en una situación de pandemia mundial haya patentes para... Bueno, pues esto es una discusión preciosa y apasionante, ¿no? Que no solo hemos tenido ahora. Con el SIDA he vivido yo esta controversia de manera muy importante, ¿no? Porque donde más pacientes había con SIDA, menos medicamentos había y ahora está pasando igual. Donde más pacientes hay con la infección, menos vacunas hay, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un problema global. Si queremos una salud global, necesitamos unos remedios globales. Yo no pretendo
ponerme en un perfil determinado, pero creo que las compañías, los gobiernos, etcétera, todo el mundo tiene que entender que esto requiere un abordaje diferente probablemente de lo que son circunstancias habituales, ¿no? Sí, sí que el precio, bueno, probablemente en los países, en la parte afortunada del mundo, que es donde vivimos nosotros y no se nos puede olvidar, ¿no? A lo mejor el precio va a ser algo menos relevante, ¿no? Y va a ser más importante la accesibilidad. ¿Quién nos la pone encima de la mesa primero, ¿no? Y cómo podemos ponerla. Pero en la mayor parte del mundo esto es un aspecto absolutamente clave y crucial, ¿no? Yo estoy en un WhatsApp que me han metido unos compañeros brasileños, ¿no? Para que yo, bueno, por amistad y tal, de infectólogos brasileños, pone los pelos de punta, sinceramente, ¿no? Y, en un país como Brasil lo que está pasando y el problema que tienen de acceso a las vacunas, ¿no? Pues pensar, pues, vámonos a África, vámonos a otros países de Sudamérica, vámonos a, es un aspecto absolutamente fundamental. Si queremos que la pandemia se resuelva, se tiene que resolver en todo el mundo, no solo en los países afortunados, ¿no? Y antes te quería preguntar sobre un poco el papel de las revistas científicas, que has abierto el tema de los preprints, pero seguro que las revistas algo tocadas han quedado con tanto preprint y tanta historia, ¿no? Pues creo que ya toca una reflexión profunda, ¿no? Sobre esto. Creo que, bueno, como comentó Emilio al principio, yo soy ahora editor de la revista de la Sociedad Europea, bueno, que es una revista que modestamente creo que es una revista muy prestigiosa y que hace las cosas muy bien, y hemos tenido muchas discusiones en el seno del equipo editorial sobre esto, ¿no? Sobre cómo abordar el número altísimo de artículos que nos llegaban, ¿no? Que nos han llegado y que nos siguen llegando, ¿no? Y sus procedencias y esto ha sido una situación muy complicada para las revistas, ¿no? Y fíjate, ¿no? Ahora esto es como pasa tantas veces en tantos ámbitos. La idea del preprint es una idea estupenda, ¿no? Pensada inicialmente, ¿no? Es decir, el sistema de revisión por pares, de peer review, es el sistema establecido, ¿no? Y todos sabemos que tiene algunos defectos, ¿no? O muchos defectos, ¿no? Pero, bueno, de manera general no funciona catastróficamente mal, ¿no? Digamos que ha permitido un avance científico razonable, etcétera, etcétera. Y alguien dice, mira, ¿por qué no ponemos de revisores al mundo entero, ¿no? ¿Por qué no poner un artículo en público? Mi trabajo lo pongo en público, me puede criticar todo el mundo, ayudarme también todo el mundo, ¿no? Y cuando yo recibo toda esa información, reviso todo eso tal y lo presento a una revista científica, y ahora que sean ya los pares de la revista los que, digamos, le den el punto final, ¿no? De si el artículo merece ser publicado o no, etcétera, etcétera. Bueno, eso a mí me parece muy bien, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado aquí? Que se ha utilizado el preprint como print, no como preprint, ¿no? Y entonces hay un preprint que dice que tal fármaco funciona, ¿no? Y mucha gente ha hecho, bueno, en esto ha ocurrido con muchas circunstancias, ¿no? Mucha gente ha hecho carrera o ha querido hacer carrera, creo yo, ¿no? Científica con esta enfermedad, como con tantas, ¿no? A base de preprint, ¿no? Y publico un preprint y me llaman los periódicos porque he publicado no sé qué y me hago famosete, ¿no? Entonces hay mucho famoso del COVID, ¿no? Me cuesta trabajo decirlo porque a mí también me han entrevistado mucho y alguien puede pensar que yo también soy un famosete del COVID y sería lo último que me gustaría parecer. Pero no sé si me explico, ¿no? Uno tiene la sensación de que ha habido mucho crecimiento, entre comillas, a científico pegado a esto, ¿no? Y esto ha causado mucho daño, ¿no? Sinceramente, ¿no? Una de las cosas que yo comento mucho con mis compañeros, yo, por ejemplo, tomé la decisión en un momento dado de no criticar ninguna medida de salud pública en público. Y algunas de ellas soy absolutamente crítico, pero creo que no era mi papel. El papel del periodista sí lo puede ser, pero el mío como médico del sistema sanitario, como médico científico, como tal, creo que mi discusión debe estar en el ámbito científico. Creo que el periodista, el divulgador, el comentarista sí tiene ese papel, pero yo no, ¿no? Pero bueno, todos hemos jugado papeles diversos y algunos compañeros míos creo que lo han hecho bien y otros no tan bien, pero quizá algunos hemos alimentado la confusión, ¿no? Bueno, pues con los preprint ha pasado un poco parecido, ¿no? Creo que ha habido una gran confusión ocasionada por culpa de los preprint, pero los preprint son una buena idea en principio y en general, ¿no? En un momento de tanta producción está claro que hay de todo, ¿no? Como en botica, y hay bueno, malo y cosas para tirar a la basura directamente, ¿no? Sin duda alguna.
Yo creo que hemos hecho un repaso. Hay una palabra pedida. Perdón. María Ángeles. Perdón, no la había visto. Habilita el micro, María Ángeles. Ahora. Ya. Perdona, María Ángeles. Sí, vale, no pasa nada. Vamos a ver, yo es que he sido médico 42 años, ya estoy jubilada. A lo largo de esos 42 años he visto, he tenido que poner tratamientos, he visto cómo se han puesto tratamientos muy problemáticos, difíciles, y ahora en esta enfermedad, pues tú lo has estado explicando antes, que se ha entrado a ciegas, sin saber. La gente no se ha preocupado de preguntarte, oye, ¿qué efectos secundarios me va a producir esto que me estás poniendo? La gente quería curarse. Y ahora que tenemos la posibilidad de curarnos no teniendo la enfermedad a través de la vacuna, se le da mucho bombo a que aparecen un mínimo caso de trombo. Yo no lo puedo entender por qué se ha puesto tanto de manifiesto para echar abajo a la AstraZeneca. Yo no lo puedo entender. ¿Qué necesidad había de sacar a la luz que había habido esos pequeñísimos números de casos? Es que no lo puedo entender. Tú tienes una respuesta que a mí me convenza, porque es que, francamente, yo no creo que la transparencia tenga que llegar hasta ese punto. Eso entra dentro de lo absolutamente predecible en la medicina, absolutamente predecible. Y demasiado pocos efectos secundarios han salido. Y, entre otras cosas, de las otras vacunas también habrá habido otros efectos secundarios. ¿Por qué solamente se ha hablado de la AstraZeneca con los trombos? Yo es que no lo entiendo. ¿Tú tienes alguna respuesta que sea lógica y razonable? No, no la tengo, más que la reflexión que yo hago es que esta enfermedad ha puesto en conocimiento del público de manera sesgada la manera en la que se produce la información científica. Quiero decir, igual que se comunica de pronto que no sé quién ha dicho que tal fármaco funciona, y cuando te vas a mirar el artículo, es un artículo hecho in vitro en unas células que no tienen nada que ver con lo que tal y que no se conoce, que no vale absolutamente para nada, ¿no? Pero sale en la primera página de un periódico porque es noticiable, ¿no? Pues se hace noticiable el hecho de que una persona se pone una vacuna y unos días más tarde tiene un cuadro de trombo grave. Es decir, hacemos noticiable lo que en medicina es algo que simplemente es anecdótico, ¿no? Y como tú bien has explicado, yo el otro día le preguntaba a mis alumnos, ¿cómo sabemos que la vacuna causa esto, causa lo otro? No, porque me la pongo y me pasa. No, hombre, no, es que a lo mejor me tocaba, ¿no? Y tengo que prohibir el kiwi porque me tomé un kiwi anoche y mañana tengo un infarto, ¿no? Tengo que comparar con un grupo que no le he puesto la vacuna, ¿no? Y esto es lo que me da... Pero claro, es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo y es noticiable. Es noticiable, pero en ciencia huimos de lo noticiable, ¿no? Clásicamente o característicamente, pero en esta enfermedad esto está en la primera página de los periódicos o en los noticiarios, ¿no? Bueno, esto es, yo creo que aquí hay la labor de los expertos de comunicación y a lo mejor nuestra también, ¿no? Como decía antes Joan Carles, ¿no? Y es muy importante en que pongamos esto en su justa medida, pero es que se nos escapa, ¿eh? Es que te vas a Twitter ahora y le pasa a alguien no sé qué y es una explosión que dice uno, Dios mío, ¿cómo paramos esto, no? Así que verdaderamente esta reflexión que se está haciendo ahora a nivel político sobre cómo se para las fake news, las noticias falsas y tal, me parece muy relevante, ¿eh? Es una cuestión de calado muy profundo porque tiene que ver con muchas cuestiones que nos van a afectar directamente y este es un buen ejemplo de esto, ¿no? Pues después de María Ángeles creo que veo que no hay nadie que quiera preguntarte y yo nada más que agradecerte, Jesús. Una delicia escucharte, podíamos estar un rato más preguntándote y sacando información de gran interés con unas explicaciones tan fáciles. Lo haces tan fácil que está claro que ayudas a que todos aprendamos de ti. En fin, te agradezco en nombre del Ateneo esta sesión magnífica como siempre lo haces tú y muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a Emilio, que es quien nos da la bendición Urbi et Orbi para poder hacerla.
Bueno, permite, Emilio, simplemente de verdad daros las gracias. Para mí ha sido un honor, es un placer, pero la cerveza no os la perdono, ¿eh? Bueno, La debéis. mira, te voy a hacer un trato, Jesús. Yo a Jesús lo invité hace un par de años o 3, no me acuerdo exactamente, a que hiciera la lección inaugural de un curso que tradicionalmente, bueno, sigue haciendo la escuela, pero yo he coordinado durante 22 ediciones, de las que tuve el honor, uno de los alumnos fue Jesús y otro Pepe. Y el otro, hace 2 o 3 años lo invité a que diera la lección inaugural, cosa que me encantó, ¿no? Porque fue una cosa tremendamente bonita, como animaba a los alumnos y les decía, oye, que esas cosas que os explican de la OR y de las chi cuadrado, que son muy importantes para la medicina, para la investigación, que no creáis que es... Total, que bueno, en esa historia él nos estuvo contando un poco las investigaciones que hace el equipo que él dirige, y nos habló de un problema que a mí me dejó totalmente impresionado. Hoy hemos estado hablando de virus, pero hay otro problema muy grande con las bacterias, que es un tema en el que Jesús también es una autoridad, es el hecho de la multiresistencia de las bacterias. Y quizás sea un problema aún mayor en nuestro país, que parece ser que es uno de los países más consumidores de antibióticos. Entonces, Jesús, si te parece, una vez que pase la pandemia y puedas venir por Granada, por supuesto, además de hablarnos de ese problema, que a mí me parece un problema muy importante, un problema de educación sanitaria a nivel poblacional, nos hablas un poquito de esto y luego nos tomaremos una cerveza o las que encarten. Está grabado esto, ¿no? Esto está grabado, ¿eh? Ya sabes que aquí la cerveza no es Cruzcampo. Sí. Aquí hay otras marcas. Y no sé si sabes que a la vacuna de AstraZeneca en Granada se le dice la Cruzcampo. ¿A ti qué vacuna te han puesto? A mí la Cruzcampo. Afortunadamente no soy nacionalista en nada y menos en cerveza. O sea que... Y si tenemos suerte, después de la cerveza, podríamos acudir a la tertulia y escuchar poesía. O sea que, me apunto. En eso quedamos, Jesús. Que muy bien. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias a todos por oírme. Gracias. Un abrazo, Jesús. Muchas gracias. Hasta luego. Yeah.